Bueno, buenas tardes. De hecho, ya estamos en comunicación con la diputada Rocío Vallejos. Buenas tardes. Un decir, ¿cómo está, doctora, antes que nada? Consternada, realmente es muy difícil decir buenas tardes. Estamos todos muy golpeados, creo que el país está de luto. Sí, señora, y de hecho queríamos compartir esta opinión con ustedes y por sobre todas las cosas hacer una reflexión más profunda, ¿verdad? Ante situaciones e informaciones todavía muy preliminares. Lamentablemente, lo que hasta ahora se conoce, hay muchas versiones encontradas, hablan incluso de los que habrían perpetrado el asesinato concretamente. No serían ciudadanos de nacionalidad colombiana y por supuesto ya algunas versiones que dan cuenta de que esto se habría incluso originado o por lo menos pensado en Paraguay, ¿verdad? Bueno, evidentemente que a ver, si él fue asesinado, como todos pensamos, por cuestiones relativas a su trabajo, los casos los llevaba en Paraguay, ¿verdad? Sabemos que el crimen organizado no tiene fronteras y evidentemente que alguien desde aquí, no veo otra manera, estuvo informando sobre sus movimientos, sobre sus fotos, sobre su destino, sobre dónde estaría y lo estuvieron siguiendo y vigilando. No veo, vuelvo a reiterarte, otra forma que no haya sido desde acá. Lógicamente que hay que conectar con cuestiones relativas a los casos que él llevaba y esperemos que las investigaciones puedan llegar a los culpables reales, ya que sabemos que también eso es muy difícil en este tipo de sicariatos tan organizados, tan fríamente calculados, tan fuertes y con un mensaje tan claro. La mafia no tiene fronteras. Eh, bueno, y concretamente también una situación que no se puede obviar, un momento de reflexión por sobre todas las cosas tratándose de la víctima, ¿verdad? Me imagino que usted lo conocía y bueno, hasta ahora de todo lo que pudimos leer, observar y acompañar, obviamente todavía no pudimos ver un comentario negativo en torno a la gestión y al desempeño concretamente del señor Marcelo Pecci. Sí, así es, ya de mi época de fiscal justamente estaba un poco rememorando su trayectoria. Él fue asistente, luego fue relator, luego fue fiscal, lo conozco desde la época en que yo estaba en el Ministerio Público y es conocido por ser buena gente y muy buen profesional. Eso siempre se ha destacado en eso. Ni no es porque él ya no esté hoy, pero es así, siempre fue un muy buen fiscal, siempre muy buen relator cuando fue relator, entonces tiene una trayectoria impecable laboral y lógicamente a eso se le suma, o en primer lugar está que era una buena persona, ¿verdad? Es muy, como te digo, mis condolencias para Claudia, para toda su familia, para todos sus amigos, sus compañeros, y realmente nos lleva a eso, a una profundísima reflexión de cómo ha permeado el crimen organizado, cuál es el mensaje, por qué significa esto. Y me preocupa mucho los efectos posteriores, tanto en los agentes del Ministerio Público. Yo me pongo un poco en rol, qué hubiese hecho yo o qué me hubiese dicho mi familia si yo, por ejemplo, seguía en la fiscalía, que también estábamos muy expuestos, siempre nos decían, ante esta circunstancia, ¿vale la pena seguir o no? O sea, hay que ver un poco las repercusiones que van a tener, que va a tener esto a nivel institucional, ya que hay muchos agentes fiscales una alta exposición. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ojalá esto se aclare, como te digo, ojalá se aclare, sepamos por dónde viene la mano, ya que estamos expuestos todos los ciudadanos paraguayos, porque esto es un secreto a voces, como la droga, la narcopolítica está permeando en todos los estamentos y utiliza una frase que se suele utilizar en determinados ámbitos, hay como que existe una ceguera voluntaria. No miremos eso porque a mí no me atañe, pero esto nos atañe a todos, esto de verdad nos atañe a todos, atañe a la paz del Paraguay. Diputada, y en ese sentido, a partir de ahora, ¿qué políticas se podían llevar a cabo, obviamente, para buscar mejorar la seguridad y la
la fortaleza de las instituciones, por ejemplo, como el Ministerio Público? Bueno, ahí habría que ver cuáles son los mecanismos de seguridad que tienen actualmente. Yo te puedo hablar de mi época, pero mi época ya es muy anterior, hace 11 años. Ujú. No, nunca tuvimos guardia ni ningún tipo excepto Yucio, que él tenía, creo que guardia, pero el resto de los fiscales de mi unidad nunca tuvimos guardia, ni chofer, ni móvil, nos manejábamos nosotros mismos. Tengo entendido que eso no ha variado mucho en determinadas circunstancias. Incluso hace poco me encontraba con un sin decir el sexo, ¿verdad?, agente fiscal de la parte de crimen organizado en un lugar público, y ella estaba sola, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que sigue eso, y me decían algunos periodistas, bueno, y Marcelo se iba solo a los Sí, se programas manejaba de solo. televisión. Sí, entonces evidentemente no ha variado mucho eso de la época en que yo estaba, y debe ser un replanteamiento del Ministerio Público. Lógicamente todos los fiscales finalmente están expuestos, solo que algunos que llevan causas como esta con personas que realmente no sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos, están mucho más expuestos que los demás. Entonces me imagino que la Fiscalía General tomará, porque es una decisión institucional, establecer los mecanismos de seguridad para sus agentes fiscales, y si hay que reforzar todo lo que sea presupuesto en ese sentido, Exacto. se debe hacer. Justamente a eso quería yo llegar, diputada, concretamente, porque evidentemente este es un duro golpe, ¿verdad? Que esperemos tenga por lo menos un efecto favorable, que es eso, una clara Claro, necesidad de reestructurar a nivel presupuestario, sobre todo unidades muy vulnerables, sensible, como sí, es, sí, así mismo. evidentemente esta, Narcotráfico o crimen organizado, ¿verdad? definitivamente. Sí, exactamente, sin lugar a dudas. Esto debe llevar a un replanteamiento que me imagino se dará desde el seno de la Fiscalía. Lo conozco a Marcos Alcaraz hace muchísimos años, que es el fiscal adjunto de área de narcotráfico, y estoy segura que él tomará todos los recaudos que sean necesarios para asegurar esa parte. Como decía hoy, en realidad nunca pensamos que este momento iba a llegar, pero llegó. Y bueno, es muy duro para la justicia, y es muy duro para el país. Yo estoy viendo ya un poco más adelante todas las consecuencias y el poder de la mafia, el poder del crimen organizado, porque igual si querían matarlo lo podían hacer acá. ¿Cuál es el mensaje de hacerlo en Colombia? Acá ni pensábamos que el sicariato iba a llegar a Asunción, y ahora, bueno, pues ya sí nos sorprende cuando hay un caso de sicariato en Asunción. Entonces, es muy grave. O sea, lo que ocurrió tiene varias aristas, varias consecuencias, y nos debe llevar a una profunda reflexión como sociedad de qué tipo de políticos queremos para el 2023. Disculpen que hable de eso, pero esto está directamente relacionado con el tipo de políticos que llegan para proteger este tipo de cuestiones. Y entonces necesitamos personas íntegras en todos los puestos, en todos los estamentos: los policías, los militares, los fiscales, los jueces, los miembros del Poder Ejecutivo, los diputados, los senadores. Necesitamos personas íntegras que quieran defender este país, que no seamos arrastrados por este tipo de hechos. Bueno, diputada, en realidad ya creo que no hay mucho que agregar. Ahora vamos a estar sujetos a lo que pueda avanzar en la investigación, y ojalá por lo menos se pueda dar con los autores de esto y sacar conclusiones más claras con respecto a estas necesidades también que quedan al descubierto, que son establecer nuevos mecanismos de seguridad para todas estas personas que son parte de la estructura investigativa de la Fiscalía. Entonces también es prácticamente otro de los mensajes que nos queda después de este lamentable y penoso suceso. Le agradecemos mucho la posibilidad de compartir estas expresiones en un momento muy sensible y muy complicado también, me imagino, doctor. Sí, así es bastante complicado. Me enteré en medio de la reunión de una comisión hoy del hecho, y realmente
muy impactada. Una última cosa que quiero decirte, Sí. que espero que los servicios de inteligencia estén trabajando y tengan un resultado para hoy o mañana de lo que ocurrió con este tema, ¿verdad? Tenemos servicios de inteligencia, tenemos un Comité Nacional de Inteligencia y entonces estos servicios de inteligencia deben dar resultados. Eso es todo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, diputada. Te informó PDS Radio TV Digital. Y yo me quedo con esta última parte de la reflexión de la diputada porque muchos obviamos esta parte de la noticia.